Hola y bienvenidos. En este nuevo episodio de Convénceme vamos a hablar acerca de lo que podría ser una verdadera cacería de brujas. En episodios anteriores hemos hablado de que el Partido Republicano, junto con algunos otros grupos, han usado indiscriminadamente a la Iglesia Cristiana Evangélica, principalmente la hispana, en los Estados Unidos. Los han usado como instrumento, los han usado como palanca para poder tener los votos necesarios para llegar y mantenerse en el poder. El expresidente, un criminal convicto, quien va a ser el futuro presidente de los Estados Unidos, solía decir que cuando lo estaban persiguiendo por sus crímenes cometidos, él decía que era una cacería de brujas. Pero yo me pregunto, ¿de verdad él sabe lo que es una cacería de brujas? ¿Él tiene entendimiento de lo que es una cacería de brujas? ¿O lo dice porque alguien se lo dijo y él lo está repitiendo como un perico? En realidad, yo creo que él ni siquiera tiene la idea de lo que es una verdadera cacería de brujas. Sin embargo, sus palabras lo están enredando de tal manera que a lo mejor su subconsciente lo está dictando a hacer eso mismo con los Estados Unidos. Pero para poder entender esto tendríamos que regresar desde el principio de la historia, casi, para poder entender en el punto en el que quiero comenzar. Pero sí tengo que decir que la Iglesia Católica, fundada por el emperador romano Constantino en el siglo III, en el año 300, en realidad fue quien fundó la Iglesia Católica Romana. No fue nuestro Señor Jesucristo, como todos lo piensan o como los católicos lo creen. El emperador Constantino fue quien, por un movimiento político, él quería gobernar todo el Imperio Romano, porque en ese momento él estaba gobernando el Imperio del Este. El Imperio Romano era tan grande y tan extenso que abarcaba toda Europa, el este de Asia y el norte de África. Entonces el imperio tuvo que estar dividido en el este y el oeste, y él estaba gobernando el imperio del lado este. Pero él quería gobernar todo el imperio, y la única manera de poder lograrlo era en una manera democrática, convencer a toda la gente que votaran por él para que él fuera el emperador de todo el imperio romano. Lo curioso de esto es que él se dio cuenta, fue una de las primeras personas que se dio cuenta que para mover masas era la religión quien lo hacía más factible. Entonces fue que él creó la Iglesia Universal. Si tú no sabes lo que significa católico, significa universal. La Iglesia Universal es la Iglesia Católica. Fue por eso que en su movimiento político integró a las religiones más importantes de ese tiempo en una sola religión. Por eso se le dice la Iglesia Universal. La Iglesia Católica incluye, por ejemplo, la religión judaica. Por eso es que los templos son como el templo de Salomón. En estos templos existe un lugar santo, el lugar santísimo, el altar del sacrificio y el atrio, que es en donde se supone que estaban las fuentes donde se lavaban los pies los que llegaban al templo. Entonces el templo católico es una réplica exacta de lo que era la religión judaica. De ahí ellos tomaron del Islam, tomaron lo que es el rosario, las vestimentas de los sacerdotes, las vestimentas de las monjas, que es una réplica exacta de lo que hacen los musulmanes. De los budistas sacaron las veladoras, los inciensos y otras características muy relacionadas con el budaísmo. También de ahí viene la religión pagana, que es la idolatría, el hinduismo, con toda la cantidad de dioses que antes eran dioses y que ahora son santos, vírgenes y santos. Entonces, en realidad, la Iglesia Católica fue creada de muchas religiones para crear una sola, que fue la Iglesia Católica. Y de esa manera, el emperador Constantino es como si metió todas las religiones en una licuadora, las licuó y de ahí llenó un vaso y era la Iglesia Católica Romana. De ahí que él por eso se logró hacer el emperador de todo el imperio romano.
A partir de ese momento, en el año 300, fue cuando se supone que él recibe una imagen del cielo al entrar a Roma, en donde ve una cruz en el cielo, y según la historia o según lo que él platica, es que Dios le dijo: con esta cruz, con este símbolo, vencerás. Y entonces de ahí comienzan las cruzadas. Él empieza a conquistar el mundo a través de las cruzadas. ¿Y qué era esto de conquistar el mundo a través de las cruzadas? Bueno, literalmente era meter la religión católica con sangre. A donde quiera que llegaban era: si no eres católico, te vuelves católico o te mueres. En realidad ellos fue así que como lograron que el catolicismo se estableciera y se incrementara. Pero no fue sino hasta el siglo IX, con Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Knox y otros reformadores, que no estaban de acuerdo con las atrocidades que estaban sucediendo con la Iglesia romana en ese tiempo. Fue que ellos se separaron de la Iglesia Católica Romana, y muchos de ellos llegaron al norte de Europa, a Inglaterra, y muchos de ellos zarparon de Londres para venir a los Estados Unidos, al disque Nuevo Mundo, porque en realidad no era tan nuevo, porque ya había aquí los nativos americanos. La mayoría de estos inmigrantes que estaban huyendo de Europa, de la Inquisición española, eran estos nuevos protestantes que no estaban de acuerdo con la Iglesia Católica, y que por no estar de acuerdo con la Iglesia Católica los empezó a perseguir y a matar. Cuando llegan este grupo de cristianos evangélicos, ya como los nuevos protestantes, con diferentes denominaciones, que también hablaremos de eso en el futuro, porque no sé si tú lo sabes, pero hay más de 2.400 denominaciones cristianas. Es un mundo de denominaciones, pero todos ellos se reconocen como cristianos porque Cristo es el centro de su fe. Por eso es que son cristianos. Pero estos cristianos evangélicos que llegaron al este de los Estados Unidos y se establecieron en las 13 colonias, fue cuando ellos comenzaron a creer que Dios les había dado este nuevo territorio y que lo iban a mantener santo y sagrado. Ahora tengo que hacer esto como un paréntesis, pero la Iglesia Católica fue la primera institución que creó la imagen del diablo. Esta imagen del animal con cuernos y una cola larga, como si fuera una combinación de ser humano con un toro o con un animal salvaje, con un trinche en la mano rojo, lleno de sangre y con lumbre. Esta es la imagen que la Iglesia Católica creó. Ahora, la Biblia no habla de ningún demonio de esa naturaleza. La Biblia no habla de que el demonio tiene cuernos y cola y trinche. O sea, en realidad, la Biblia habla de que Satanás era un ser precioso, era un ángel divino, era un querubín, era uno de los seres más hermosos. No sé de dónde sacaron la idea de los cuernos, la cola y todo lo terrorífico. En realidad, lo que la Iglesia Católica define es que para que la gente pudiera tener miedo al pecado, tenían que crear algo monstruoso, algo que le diera miedo a la gente, para que se pudiera alejar del pecado. Porque bueno, si lo vemos de esta manera, el pecado es bonito, el pecado es atractivo, el pecado de verdad te llama la atención y te atrae. La cuestión es que es muy fácil pecar porque el pecado es atractivo. Pero ellos querían ponerlo de una manera muy dramática, como enseñar que si tú hacías algo malo, iba a venir el diablo por ti. Como cuando éramos niños, iba a venir el coco, va a venir la bruja y todas estas cosas. De hecho, como comentario simple, en las posadas navideñas, en donde casi todo Latinoamérica solemos hacer posadas, el hecho de romper la piñata es una tradición católica, y el hecho de romper la piñata es porque los sacerdotes católicos les enseñaban a los niños que la piñata representa el mal, el pecado, y había que romperlo, había que desbaratarlo, y por eso es que le pegaban al pecado en las fiestas navideñas, que por cierto, no se sabe cuándo nació Jesús, pero la mamá de Constantino decidió que Jesús iba a nacer el 25 de diciembre porque ese era el cumpleaños del emperador Constantino. Ahora, si me crees o no me crees, bueno, yo te digo la información, pero tú puedes corroborarlo, tú puedes checar toda la información que yo te estoy dando. Pero bueno, regresemos a las 13 colonias en los Estados Unidos. Cuando estos peregrinos llegan a los Estados Unidos, en su mayoría son ministros o son gente muy creyente.
los cuales se creían tan puros y tan santos que se les conocía y se les denominaba como los puritanos. Eran tan puros, eran tan santos, tan sagrados, que no querían que hubiese ningún tipo de pecado dentro de sus comunidades. Pero en ese tiempo llega de Londres un ministro recién ordenado, un ministro joven, del cual de aquí yo entiendo que viene a buscar una nueva oportunidad a la tierra prometida, a la tierra nueva, al nuevo mundo, tratando de ser un predicador o un pastor de alguna iglesia local en Massachusetts, en la ciudad de Boston. Pero en Boston ya era una ciudad, para ese entonces ya era una ciudad más o menos poblada, y pues le dijeron que probablemente podía encontrar una oportunidad en la ciudad de Salem, más al norte de Boston. Y él se va a la ciudad de Salem. La ciudad de Salem era una ciudad un poco más pequeña que Boston, pero que tal vez podría encontrar la oportunidad de ser un predicador o un ministro de una iglesia cristiana evangélica en el norte de los Estados Unidos. Cuando él llega a la ciudad de Salem, le dicen que ahí ya no hay necesidad de ministros, pero hay una villa que es un pueblo más pequeño, es una ciudad donde viven aproximadamente 200 habitantes, en donde está la villa de Salem. Entonces él fue para allá y efectivamente llegó, y sí había la posibilidad de que él se convirtiera en el ministro de una pequeña iglesia abandonada que estaba en el pueblo, y pues todos se reunieron para decidir que sí le daban el trabajo, y él comenzó a ser el ministro de este pueblo de la villa de Salem. Lo cual, si tú entiendes la historia, este muchacho, este pastor joven, recién ordenado como ministro, pues traía la idea de venirse al nuevo mundo. Tal vez como todo mundo cuando llega a los Estados Unidos, quieren llegar a hacerse millonarios, quieren llegar a pensar en grande, quieren tener todo lo que los grandes predicadores tienen. Y cuando llega a Salem, pues es un pueblito muy pequeño. Entonces él llega a la iglesia, una iglesia muy viejita, muy deteriorada, donde hay 8 o 10 personas que van a la iglesia. Y él pues obviamente quiere engrandecer su iglesia, no tanto por la salvación de las almas, sino porque le encantaba el dinero. Era un hombre ambicioso, era un hombre que quería vivir bien, y él quería engrandecer el ministerio, ¿verdad? Al cual yo le llamo negocio, porque finalmente es un negocio. Todos los salvos que llegan a la iglesia pues son clientes que van a dejar su diezmo, que van a dejar su dinero, que en la actualidad ya no es solamente diezmo, pero estás hablando de diezmo, promesas, primicias, siembras. O sea, hay mucho dinero que se envuelve dentro del negocio de la iglesia. Este predicador llamado Samuel Parris, él decide que quiere predicar algo diferente a lo que se estaba predicando en esos tiempos, porque en ese tiempo se predicaba solamente lo que era el amor de Dios, la bondad de Dios, todo lo bueno de Dios, pero eso como que no era tan atractivo. Entonces él decidió que iba a predicar acerca del diablo, como él lo había escuchado en tiempos anteriores y a través de la historia, de lo que la Santa Inquisición española hacía, lo que la Iglesia Católica hacía, que era aterrorizar, atemorizar a la gente de que si no venían a la iglesia se iban a ir al infierno, o que iba a venir Satanás y se los iba a llevar. Entonces este pastor evangélico empezó a predicar acerca del diablo, y empezó a predicar acerca de todas las maldades que el diablo hacía, y cómo se metía en la gente, envenenaba el corazón de la gente, y que la gente sintiera miedo y tuviera que venir a la iglesia, lo cual empezó a funcionar. La iglesia empezó a crecer debido al miedo de que viniera Satanás y se los llevara, debido a que vinieran las brujas y los chupara o les hiciera cosas, por el temor a lo que este nuevo predicador venía predicando. No perdamos en cuenta que este predicador era un predicador apenas recién graduado, era un predicador inexperto, no tenía todo el conocimiento, pero encontró una manera de hacer una predicación que pudiera engrandecer su iglesia, lo cual se sigue hasta en estos días, ¿no? Predicar de miedo, predicar de terror, predicar de que te vas a morir, no te vas a ir al cielo, te vas a ir al infierno si no vienes a la iglesia. Todas esas cosas es la misma idea que este predicador inició en 1692. Este predicador, cuando empieza a hacer todas estas predicaciones, pues obviamente genera pánico alrededor de la población. Él tiene 2 hijas, una de 9 años y una de 11 años, que estas niñas empiezan a tener pesadillas durante la noche y empiezan a sentir que
que el diablo viene y empiezan a sentirse poseídas por el diablo. Y yo me pongo a pensar, digo, si somos honestos, ¿por qué antes no les pasaba eso? Sino fue cuando el predicador empezó a hablar del diablo. Yo me imagino, si yo me pongo a hablar de esas cosas en mi casa, pues obviamente la gente que vive conmigo, si sabe que yo soy el que sé, pues lo van a creer. Y eso va a impactar en sus mentes. Y en la noche tenían sueños y tenían pesadillas. Y decían que veían visiones y decían que veían al diablo. Y se arrastraban por el piso. Y entonces empezaron a buscar el porqué de esto que estaba pasando. Y este predicador pensó, alguien me está haciendo brujería. Alguien está haciendo alguna maldición porque mis hijas están comportándose de esa manera. Bueno, él simpáticamente culpó a una de sus siervas, a una de sus esclavas, que por cierto era una mujer de color, y la culpó de que ella era la que estaba haciendo brujería. Sí se habían dado algunos casos en Europa. La Inquisición española, por supuesto, perseguía a los herejes, y para poder matarlos y quemarlos, pues tenían que acusarlos de herejía y de brujería. Pero en los Estados Unidos no se había dado eso. O sea, en el Nuevo Mundo no se había dado absolutamente nada de eso. Pero este predicador que vino con esa idea de poder engrandecer su iglesia, cuando él empieza a predicar esto, se empieza a crear ese espanto. Y entonces la gente empezó a buscar a esas personas que se supone que estaban embrujando a estas niñas. Y fue ahí entonces cuando le culparon a la esclava de este pastor, que era una mujer de color, y después estas niñas señalaron a otras dos mujeres. Y entonces empezaron a buscar a otras personas que probablemente estaban haciendo brujería o que practicaban este tipo de cosas. Y no bastó más que para que dos niñas, que de verdad yo pienso que lo tenía solamente en su imaginación, empezaron a decir que les estaban embrujando, para que al rato la gente veía a las demás personas y si tenían algún pequeño indicio de que no iban a la iglesia o de que no oraban o de que no hacían esto o que no eran religiosos, entonces los tachaban de herejes y ellos empezaron a perseguir todo lo que iba en contra de Dios o todo lo que no era de Dios. Y para ellos, pues el hecho de no ir a la iglesia era un punto muy importante, porque si no ibas a la iglesia es porque tenías al diablo metido, o es porque estabas haciendo brujería, o es porque tenías un pacto con el diablo. La brujería en realidad era practicada no solamente por mujeres, sino por hombres también. A muchas personas no las pudieron juzgar porque en realidad no había evidencias de la brujería. Sin embargo, llegaron a matar a 19 personas, a 14 mujeres y a 5 hombres por la práctica de la brujería. Ahora tú puedes decir, bueno, fueron solamente 20 personas, 19 personas, no fue tanto. Pero estamos hablando de la villa de Salem. En ese entonces, podemos decir que, como el dicho que dice que pueblo pequeño, infierno grande, eso fue lo que pasó en Salem. Esa noticia se extendió por todas las 13 colonias y entonces empezaron a replicar lo que se estaba haciendo en la villa de Salem, y fue ahí en donde se da la verdadera cacería de brujas. Ahora, ¿por qué es importante que yo hable de esto en este momento? Es importante porque si nosotros no ponemos atención en la historia, si nosotros no nos ponemos a pensar en lo que pasó antes, podríamos cometer el mismo error y podríamos estar viviendo en poco tiempo lo que ya hemos sufrido o lo que la humanidad ha sufrido en el pasado. ¿A qué me refiero? Me refiero a que es evidente, y ustedes lo saben y todo el mundo lo sabemos, que Donald Trump fue elegido por el voto de la Iglesia Cristiana Evangélica en los Estados Unidos. Estos radicales religiosos que son los santos, son la gente más santa, son los puritanos de aquella época, son los puritanos que ahora van a regir no solamente en el gobierno, sino en la sociedad. ¿A qué me refiero con esto? Que bueno, yo no sé si tú has leído lo que es el Proyecto 2025, que fue redactado por puros cristianos evangélicos radicales y que son supremacistas blancos y que son religiosos extremistas, que son los que quieren evangelizar o reevangelizar a los Estados Unidos para que los Estados Unidos sea una nación 100% cristiana. Ahora, ¿cómo va a ser esto? ¿O cómo lo van a hacer? Si tienes la oportunidad de leer las casi 900 páginas
del proyecto 2025 te darás cuenta de lo que está sucediendo. Este gobierno de Trump, para empezar, quieren erradicar el Departamento de Educación porque ellos dicen que les están enseñando a nuestros hijos a ser homosexuales, o que les van a cambiar de sexo mientras van a la escuela, y en el descanso de la escuela les van a cambiar de sexo y dice Donald Trump que van a salir como niños y van a regresar como niñas. La verdad es que yo no entiendo cómo es eso, ¿no? Eso parece un cuento de hadas, pero así lo dice Donald Trump, así lo creen los cristianos evangélicos y los republicanos, que un día en la mañana se va a ir el niño y en la tarde va a regresar una niña, porque ya en la escuela les hicieron una operación, lo cual es completamente ridículo, ¿verdad? Eso no lo creen ni un niño de 3 años. Pero bueno, estas cosas que ellos hablan de que en las escuelas les están enseñando todo lo terrible, todo lo malo, es precisamente para erradicar el Departamento de Educación, pero por una razón especial. Número uno, porque primero no quieren que se hable de la historia de los afroamericanos, de todo lo que los afroamericanos sufrieron, vivieron y todo lo que ha pasado con ellos hasta estos años, hasta este tiempo. Número dos, no quieren que se sepa también de lo que la iglesia cristiana evangélica, todas las atrocidades que han hecho en el nombre de Dios en esta nación y en otros países, en otras naciones. Hay muchas cosas que la iglesia no quiere que la gente se entere. Que ellos quieren que se les enseñe la Biblia y que se hagan republicanos y que se hagan conservadores. ¿Para qué? Porque es una manera de poder adiestrarlos para que cuando todos los niños crezcan, ellos ya tengan una idea preconcebida en su cabeza para que voten republicano directamente, y entonces pueden tener el control del país. Y teniendo el control de los Estados Unidos, no pierdan de vista esto, pero ellos teniendo el control de los Estados Unidos, tienen prácticamente el control del resto del mundo. Entonces esa es la intención de estos republicanos y cristianos evangélicos: erradicar el Departamento de Educación para poder instruir a los niños en una manera republicana, y digamos que ellos dicen conservadora, cuando en realidad solamente es una cortina de humo y no es otra cosa más que una estrategia para mantenerse en el poder. Una de las partes más preocupantes de todo esto es que el proyecto 2025 habla de que van a cristianizar a todos los Estados Unidos. Y esto va a ser de una manera grotesca y brutal. Solamente quiero recordarles que en la Edad Media, la misma Iglesia Católica, cuando se expandió, ellos convencían a la gente de ser católicos no evangelizando, sino destruyéndolos, matándolos y forzándolos a una conversión católica. Y eso pudiera suceder en los Estados Unidos para cristianizar a todos los Estados Unidos. Recordemos que los Estados Unidos es una olla donde llegaron miles y miles de inmigrantes de otras naciones, con otras ideologías y con otras religiones. Pero si los cristianos evangélicos blancos quieren cristianizar a los Estados Unidos, no va a ser como una invitación, no va a ser pidiéndote que vengas a la iglesia, sino van a forzar las cosas. Ellos quieren formar un grupo como la SS o la Gestapo, en donde empiecen a buscar a aquellos que no son cristianos, los van a empezar a perseguir, muchos van a tener que salir de los Estados Unidos y muchos otros quizás terminen en la cárcel, o peor aún, que terminen muertos. Yo no quiero espantar a nadie, pero sí quiero decirte que si tú eres alguien que está dentro del cristianismo, de verdad te pongas a pensar que si lo que este gobierno y este presidente te está enseñando a hacer es parte de lo que Jesús te enseñó a hacer. En los 80s y los 90s había una frase que decía, "What would Jesus do?" ¿Qué es lo que haría Jesús? Tú ponte a pensar, ¿qué de verdad es lo que Jesús haría en una situación así? ¿Y qué es lo que estaríamos nosotros haciendo si Jesús nos diera la instrucción de hacer? Entonces tú ponte a pensar si de verdad tú estás siendo liderado por alguien espiritual o si estás dentro de un culto y no te has dado cuenta. Si tú crees que esto no es así, mándame un mensaje, mándame las evidencias de lo que te estoy diciendo no es verdad y convénceme de lo contrario. Nos vemos a la próxima.